Bienvenidos, queridos amigos. Soy el profesor Horacio Matías Amarfil Echegaray. Soy licenciado y profesor en Ciencias de la Educación y me he dedicado a la formación de jóvenes en edad de nivel medio y universitario. Quiero agradecer este espacio a la Escuela de Cultura Religiosa y Pastoral de la Universidad Católica de Cuyo. Y dicho esto, vamos a pasar directamente al punto que nos toca a nosotros, que es la moralidad de los actos humanos. Nosotros hemos visto cómo el hombre, una vez creado, libremente pecó. Y Dios prometió a un Salvador que enviaría a su Hijo, Jesucristo, que con la vida de la gracia nos vuelve la posibilidad del retorno al cielo. Pero esto no queda centrado solo en la cuestión sobrenatural. También, de forma natural, el hombre tiene escrito en su corazón este deseo de hacer el bien. Veíamos entonces, por un lado, el deseo de hacer el bien al ser el hombre creado a imagen y semejanza de Dios de forma natural, y a través de las bienaventuranzas, estas recetas de amor que veíamos anteriormente, nos hablan de la felicidad ya desde un punto de vista sobrenatural. Pero claro, todo esto se define y se va delimitando no solo con la inteligencia, con la voluntad, también con el uso de la libertad, el buen uso de la libertad. Por eso libertad y responsabilidad son dos palabras que van juntas. Cada vez que tengo un acto de elección, cada vez que ejercito mi libertad, también tengo que pensar en la responsabilidad que implica ese acto, es decir, responder a esa elección que acabo de hacer. Y todo acto de libertad siempre implica una renuncia al resto de las cosas que quedan de lado. ¿Por qué? Porque abrazo ese acto de libertad cada vez que la ejercito. Por lo tanto, lo que hace al hombre un sujeto moral es el uso de la libertad, es la libertad en sí misma. Pero esta libertad ejercida así siempre nos tiene que permitir realizar un discernimiento, es decir, cómo llegar a entender cuándo un acto es moralmente bueno o es moralmente malo. Y eso sucede en base a tres criterios, o a tres elementos, también llamadas fuentes de la moralidad. En ellas se percibe este discernimiento que hay que hacer al momento de actuar. Estas fuentes son el objeto, que es la materia sobre la cual el acto recae, el fin o la intención, que es mi propia subjetividad puesta al servicio de mi libertad, y las circunstancias o consecuencias, que son accesorias pero que hacen a la esencia del acto moral. Ahora vamos a ver por qué. La literatura inglesa, por ejemplo, nos habla de un personaje que le robaba a los ricos y los repartía entre sus amigos y los pobres. Estamos hablando de Robin Hood. Bien, el objeto elegido, ahí vemos que es el robo, la apropiación indebida. El fin puede ser bueno y las circunstancias dependerá de la cantidad de riqueza que reparta, etcétera, etcétera. O si las condiciones estaban dadas. Bueno, el objeto ya de suyo es malo, por lo tanto, todo el acto está viciado. Tiene que haber coincidencia de bien en estos tres elementos o en estas tres fuentes, en el objeto, en el fin y en las circunstancias. Podemos analizar otro ejemplo. ¿Quién puede dudar que dar una limosna en la misa es un buen acto? O al menos en apariencia. Dar a los demás lo que uno tiene. Bien. En cuanto al objeto, hay un bien.
pero a lo mejor en la intención se esconde una vanagloria y entonces el acto queda viciado nuevamente. En este caso, bueno, no es necesario analizar las circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que ya hay uno de ellos en los cuales el acto quedó viciado. Objeto, fin y circunstancias, los tres tienen que ser buenos. Mi intención tiene que ser recta, el objeto elegido del acto tiene que ser bueno y las circunstancias tienen que ser propicias para que ese acto se pueda realizar. Y entonces, como conclusión, podemos decir que es más difícil hacer el bien que hacer el mal. Y entonces así podemos discernir cuándo realizamos un acto bueno y cuándo realizamos un acto malo. Recordar, no solo basta la intención, hay que pensar en el objeto y en las circunstancias. Pero el hombre no es solo raciocinio y voluntad, no es solo inteligencia. Estamos sujetos a nuestras emociones, a nuestra sensibilidad, estamos sujetos a ese apetito o inclinación que conoce las cosas como buenas. Estamos hablando del apetito sensitivo, en el cual se dan todo un movimiento de las pasiones. Estas pasiones, pasión es un término cristiano acuñado por el cristianismo, que designan las emociones, son los movimientos o impulsos de la sensibilidad que nos inclinan a obrar o no obrar. En sí mismas las pasiones no son ni buenas ni malas, pero sí nos inclinan a obrar o no obrar. Y dentro de los apetitos, donde radican las pasiones, vamos a distinguir dos apetitos: el apetito concupiscible y el apetito irascible. Dentro del apetito concupiscible hablamos de las pasiones que tienen que ver con lo conocido, pero que resulta fácil de conseguir. Y ahí tenemos las pasiones que despiertan el bien y las pasiones que despiertan el mal. Ya nos vamos a meter con el apetito irascible. Respecto del apetito concupiscible, las pasiones que despiertan el bien son el amor, el deseo y el gozo. El amor, el bien, está presente o ausente. El amor se transforma cuando el bien está ausente en deseo. Yo deseo y quiero para mí un bien determinado. Y se produce el gozo o la delectación cuando ese bien está presente. Respecto de las pasiones del mal, el proceso es diferente. Se produce un alejamiento del mal. Por lo tanto, las pasiones que tienen que ver con el apetito concupiscible son el odio, la fuga y la tristeza. Odio que se basa, como toda pasión, en un amor anterior. Por ejemplo, salgo a caminar a la noche por la ciudad y veo que alguien me sigue. La inclinación natural me va a hacer odiar esa situación que me produce inseguridad. ¿Por qué? Porque amo mi bienestar, amo mi seguridad. Y entonces comienzo con un proceso de escape o de fuga. Y supongamos que tenemos la mala suerte de que me roban la billetera. Bueno, se produce una tristeza. Entonces, ¿cómo operó el mal? Respecto de la fuga, como rechazo o como aversión, me quiero escapar. Y como tristeza, cuando ya el mal se hace presente en la vida, es decir, cuando se produjo el robo. Y respecto de las pasiones del apetito irascible, que son aquellas pasiones que se despiertan y que significan lo arduo, lo difícil, o que aparecen obstáculos, también hay pasiones que se despiertan respecto del bien y respecto del mal. Respecto del bien aparece la pasión de la esperanza, que todavía no es virtud, es pasión, en el cual el bien se percibe como futuro
próximo, pero posible. Por lo tanto, el movimiento pasional es un movimiento de acercamiento a ese bien. Mientras que en la desesperación, que sería la segunda pasión, ese bien que antes era percibido como posible ya es considerado como imposible. Por lo tanto, el movimiento es de alejamiento. Se produce la desesperación. Y respecto de las pasiones que despiertan el mal, tenemos temor, audacia e ira. Temor, que se basa justamente en la pasión de la fuga del apetito concupiscible. ¿Por qué? Porque ante el riesgo de un peligro percibido, ante un mal percibido como tal, la primer pasión a sentir es el temor, es decir, me quiero alejar de esa situación. Pero puede ser que tenga la sensación de triunfo, y entonces, si es que no me ha paralizado el mal, y ahí aparece la audacia. Y finalmente, si el mal triunfó y se percibe alguna ofensa, se produce la pasión de la ira, que generalmente va acompañado con el deseo de venganza. Bien, todas las pasiones, todo el movimiento pasional, decíamos hace un momento, en sí mismas no son ni buenas ni malas, pero ¿cuál es la característica que tienen? Y es que pueden favorecer el bien moral o el mal moral. Y entonces ahí es donde mi libertad tiene que hacerse presente y mi voluntad tiene que hacerse presente para gobernar esas pasiones, no para dominarlas, porque es imposible dominar las pasiones, pero sí para gobernarlas, es decir, para encauzar ese río que parece que se va a desbordar en algún momento, lo puedo encauzar para algo bueno, para hacer el bien. ¿Qué bien? El bien. ¿Cuál bien? El bien. Recordaba un libro, una novela que leí hace muchos años, Enséñame a ser hombre, de Juan Davar, y justamente la idea principal del libro es cuidar tu puesto, es decir, hacer el bien en donde estás y hacerlo bien además. Esta novelita me ayudó a entender, y les puede ayudar también a ustedes a entender qué significa cuidar tu puesto. Y justamente lo podía relacionar con la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, cuando él nos invita a hacer el bien como el vecino de al lado, el santito que tengo al lado, que es un santo de jean y de zapatillas, dice el Papa. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y vivir la vida de forma cotidiana como si fuera extraordinaria, haciendo el bien, sin falsas modestias. Bien, hasta acá llegamos con esta presentación, pero vamos a ir más allá todavía. Nos vamos a adentrar en el mundo de la conciencia, el vasto mundo de la conciencia, que lo va a desarrollar un colega en el próximo encuentro. Un fraternal abrazo para todos.